une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad por la señal de Radio Caracas, Radio 750, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitz Arcaya, en la producción Justo Navarro, Catherine Manzano, Manala Nogales, en los controles César Arteaga, y en la conducción también me acompaña hoy Justo Navarro, así que vamos a estar conversando con él. Hoy tenemos un programa muy interesante. Recuerden que nos encanta estar en contacto con ustedes. Pueden hacerlo a través de la mensajería de texto, enviando sus mensajes al 3456, que es igual a Dilo. También comunicarse con nosotros a través del 0212-482-9750. Y por supuesto seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Periscope y en Twitter, @RCR750. Y sintonizarnos a través de nuestra página web, www.rcr.tv. En mi Twitter, @Uruchurtu. Y bueno, Justo, bienvenido. Gracias. Para mí es un honor estar aquí nuevamente contigo en este espacio, pero antes estaba sin ti. Exacto. Hoy estoy contigo. ¿Y tus redes sociales? Es @Justo Navarro JE. Así es, tenemos un programa muy interesante. Bueno, tenemos por supuesto una América Latina encendida. Han sido unos días, la verdad, muy intensos y de mucha reflexión sobre el futuro de nuestra región y sobre todos los desafíos que tienen sus gobernantes y por supuesto nosotros como sociedad y como los que al final sufrimos las consecuencias de todo esto que está ocurriendo, que no tiene nada de casual, no es nada casualidad, hay mucha causalidad en todo esto. Desde la semana pasada hemos estado pues viendo parte de lo que ha venido ocurriendo, hemos estado analizando los hechos, como progresivamente, y digo ese nombre además a propósito por la iniciativa del Grupo de Puebla, que bien denuncié en mis redes sociales esta semana, pero que progresivamente hemos visto cómo la pradera se va encendiendo cada vez con mayor incidencia e injerencia de la izquierda latinoamericana. No han tenido ningún tipo de temor ni vergüenza en reconocer su rol detrás de la crisis política que hoy atraviesa América Latina y de la cual vamos a estar hablando hoy, porque precisamente esto hay que entenderlo como un proyecto, ¿no? Un proyecto criminal del siglo XXI, pero que obviamente tiene sus bases y tiene sus anclajes en la intención desde el día 1 del régimen de los Castro de Cuba de adueñarse de América Latina. Y por eso hemos estado viendo mucho de lo que ha pasado con ojo muy crítico y ojo muy de alerta, porque obviamente hay una intención de retomar el poder de la peor manera, valiéndose del caos y haciendo por supuesto que se incendie una región que, entre otras cosas, además lo más dramático, yo lo he dicho en todas partes donde hemos conversado, nadie hace 15 días imaginaba que Chile iba a estar hoy en esta situación. Era impensable que el país de mayor desarrollo, mayor crecimiento económico, mayor libertad de América Latina hoy esté a las puertas de una verdadera y profunda crisis política, azuzada, por cierto, azuzada por la izquierda continental. Entonces, esto hay que analizarlo, hay que verlo por supuesto, como un plan. Esta mañana lo hablaba con Mingo en el programa de él también. Esto hay que verlo como un plan no solamente ideológico, también criminal, que es extracontinental, de vocación expansionista. Es decir, tiene múltiples facetas que buscan sin lugar a dudas convertir a América Latina en el bloque de resistencia de la izquierda criminal para entonces así desde aquí combatir al mundo que ellos dicen oponerse. Pero la verdad es que es muy grave lo que está ocurriendo. Y debe hacernos reflexionar, porque al final se trata de la libertad. Y justamente hoy de nuestros invitados, ayer escribió uno de sus maravillosos artículos donde precisamente, que es Orlando Avendaño, claramente explicaba que esto es un asunto de la libertad. Es decir, la guerra que se libra en América Latina hoy tiene como principal propósito arrebatarnos la libertad o adueñarse del mañana, como ha dicho el Grupo de Puebla,
en sus redes sociales. Así que hoy tenemos un programa bien interesante de debate sobre el futuro de la región y este proyecto criminal de la historia moderna, justo. No, y que estamos viviendo el resultado de unos diálogos, unos falsos diálogos que se hicieron a espalda de los ciudadanos venezolanos y que hoy vemos cómo en la ONU se oxigenó al régimen y cómo hoy está Venezuela allí sentado con un grupo de cómplices y cómo también hemos visto en Latinoamérica el resultado de no abordar esto de manera seria y entender que es un conflicto no solamente de los venezolanos, sino de la región. Y yo te voy a decir algo, a mí no, tú dices que aquí no hay casualidad, es que no la hay y tampoco hay ingenuidad por una dirigencia política venezolana. Porque estos son los resultados de sentarse a negociar con quien te dice te voy a matar, no te voy a dar el poder. Este es el resultado de sentarse con quien te ha dicho claramente que ellos van a permanecer y que tienen un proyecto expansionista. Entonces, yo creo que más allá de hacer críticas y de dar comunicados y denunciar, lo que hay es que exhortar a las acciones. Porque no solamente Venezuela, sino toda Iberoamérica hoy está viviendo en incertidumbre. E incertidumbre por esto, por el resultado del status quo. Y lo peor justo es que entre la incertidumbre caemos entonces, como decimos, nos colocamos entre el chantaje de la violencia de estos grupos caóticos y vandálicos y la cobardía de las decisiones que hay que tomar. Y ahí es donde la incertidumbre crece, ¿no? Y ese es el gran problema. Y yo quiero rescatar hoy, por ejemplo, el artículo de Gabriel González, que es de miembro de 20, que él decía: mientras los ciudadanos por 20 años nos hemos mantenido de pie y cada vez que podemos alzamos la voz y nos ponemos de pie para seguir luchando, pues algunos siguen sentados con el régimen. Entonces, pareciera que nos exigen ponernos de pie. Nos exigen ponernos de pie mientras ellos están sentados con el régimen. Yo creo que esa es la gran reflexión que toca. Y además, justo, ¿a qué costo? O sea, si uno revisa el costo de estos, como dices tú, estas farsas de diálogo, ¿cuántos venezolanos se han ido en estos meses? Casi 1 millón. ¿Cuánta gente ha muerto por falta de tratamientos en este tiempo? Es decir, ¿cuál es el aire que ha tomado Maduro al final, a pesar de las sanciones y toda la ofensiva en su contra? Es decir, si uno lo ve en perspectiva, la realidad es que lo único que le ha servido esto al país es para darle más tiempo al régimen. Y la cuestión está en que lo que vemos hoy en Bolivia es el resultado de lo que ha pasado en Venezuela. O sea, si es un estado expansionista y se ha venido denunciando y decían que éramos exagerados, que nosotros sí veíamos novelas, que es esto que ustedes están denunciando. Netflix. Y nada que ver. Miren lo que está sucediendo. Hoy Bolivia es víctima de un sistema perverso como el que se lleva hoy en el CNE. Entonces, vemos que con elecciones esto no se saca, que hay un genocidio no convencional, que hay que avanzar en esta guerra, pero hay que estar preparado. Y hay algo muy importante que la gente habla cuando dice fuerza. Bueno, fuerza es violencia. Y que tú lo explicabas muy bien hace días en tu oficina. Y es que hay 2 tipos de fuerza. Una fuerza con derecho y una fuerza sin derecho. La fuerza sin derecho, que va en contra del Estado de Derecho, lo que pasó hoy en Chile, genera violencia. Pero cuando nosotros aquí en Venezuela pedimos fuerza, que se actúe con fuerza, con firmeza, para sacar el régimen criminal, es una fuerza con derecho porque además estás buscando la libertad de una nación. Hay 2 tipos de fuerza. Una que genera violencia, como la que aplicó Chávez en el 92, y la que nosotros estamos buscando ahorita, que es para sacar no solamente a Maduro de la silla, sino a todo un sistema. Y además, frente al argumento en contra de cualquier acción que implique recuperar el poder y reconquistar la libertad, siempre se alude al tema de la soberanía. Pero es que en realidad cualquier operación que implique liberar a Venezuela es una operación para restaurar, totalmente, para recuperar nuestra soberanía. Es decir, hoy Venezuela es un país tomado y secuestrado por grupos criminales y grupos asociados a todo este esquema que hemos estado definiendo, no solamente con el Foro de Sao Paulo y sus satélites y aliados, sino por supuesto con organizaciones criminales. Mencionabas Bolivia, un tema muy importante, un tema que está hoy
todavía en la palestra, rompiendo el celofán, y claramente nos preocupa, digamos, porque no solamente es crónica de una muerte anunciada, Totalmente. es decir, estos gobernantes tiranos, criminales, demuestran que no les importa en lo absoluto robarse una elección delante de la gente, si hacen las elecciones siempre como les da la gana y cuando les da la gana. Y claramente nosotros, bueno, obviamente estamos con el pueblo boliviano acompañándolos en su lucha y en su protesta, y además invitándolos a seguir firmes y que el liderazgo se mantenga firme, que no cometan los errores que aquí se cometieron, que por no defender abiertamente lo que era un triunfo, miren dónde estamos, ¿no? Pero precisamente para eso vamos a conversar en estos minutos con Jorge Velarde y con Juan Pablo Chamón. Ellos son de Libera Bolivia, un tan aliado, amigo, además son grandes amigos de la causa también de la libertad de Venezuela, y han estado pues llevando y siguiendo minuto a minuto lo que está ocurriendo en las calles y por supuesto desde el punto de vista político, las noticias y todo. Así que queremos conversar con ellos para que nos cuenten cómo ven la cosa, cómo va el proceso y por supuesto qué podemos esperar de estos próximos días en Bolivia. Buenos días, chicos, gracias por acompañarnos. Lo tenemos. ¿Nos tenemos? Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pedro, por el espacio y por tener la posibilidad de dialogar en un momento tan delicado que tenemos en nuestro país. Así es. Aquí está conmigo Justo Navarro, que está hoy acompañándome en el programa. Y pues nada, lo primero que quiero preguntarles es cómo está Bolivia hoy, cómo amanece Bolivia y cómo está este tema de la calle, de la protesta y por supuesto la exigencia de los ciudadanos en el respeto de su soberanía expresada a través del voto. Bien, gracias Pedro. Hoy yo creo que ya podríamos decir con más certeza Evo se acaba de sacar la máscara de dictador que tenía y con la que ha engañado durante 14 años a tanta gente dentro y fuera del país, ¿no? Hoy ha dicho, hemos ganado con un amplio margen y vamos a defender la democracia ante un intento de golpe de Estado de la derecha, que es un anuncio ya de que van a defenderse utilizando o grupos de choque o la fuerza coercitiva del Estado. Además de esto, nos encontramos con un país lleno de manifestaciones, con reacciones legítimas, pero que son espontáneas de la población y que carecen de norte político. Hay protestas de distinto tipo e intensidad en las principales ciudades. Por ejemplo, Santa Cruz está totalmente paralizada desde ayer. En La Paz hay otro tipo de protestas que se están dando durante las tardes que son masivas, pero que vienen a movilizar sobre todo a la clase media. Te imaginarás lo que implica la molestia que tiene la clase media para que tenga que llegar a movilizarse. Pero el tema es que hay una falta de liderazgos alternativos que nos hace ver que estas protestas no tendrán efectos políticos duraderos y el gobierno varias veces ha intentado esto, ¿no? Utilizar la política del desgaste frente a las protestas sociales, y en ese sentido nuestra preocupación está en la falta de un norte político dentro de esta, y porque no hay un proyecto y es simplemente una reacción espontánea ante la gran molestia y ante la obviedad del fraude electoral que tenemos. Juan Pablo y Jorge, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Un gusto. Aquí veo que también está pasando lo que pasa con Venezuela. Pareciera que no hay un norte político de quienes son oposición. Aquí entendemos que el asunto de lo que está pasando en Bolivia no lo resuelven solo los bolivianos, sino que necesitamos de una coalición liberadora. Y para eso necesitamos constituir alianzas con Brasil, Colombia, la Argentina, con Perú, con Chile. Te hago la siguiente pregunta. ¿Qué piensan ustedes que hay que hacer para constituir esta coalición liberadora? ¿Con quién contamos hoy en Bolivia? Porque sabemos que si no actuamos de manera inmediata, se van a robar nuevamente las elecciones. Como tú dices, justo, evidentemente es triste que sea casi una situación calcada de lo que han vivido ustedes antes. Nosotros en Libera pensamos y sabemos que ahora lo decimos y mucha gente no está de acuerdo, pero
El problema es que el ganador, en este caso Carlos Mesa, no está a la altura de la situación. Evidente, o sea, los signos son de que él ha ganado, pero ya muestra cierta falta de carácter político querer rearmar una elección o ir a la segunda vuelta y no afirmar su victoria, porque lo que han hecho es invertir. La tendencia al principio era una abrumadora victoria de Mesa y lo que han hecho es invertir, y ahora lo que han informado es que supuestamente Evo habría ganado con más del 10%, cosa que no es verdad. Y nosotros pensamos un buen político estaría defendiendo precisamente la verdad, de que él era el ganador. Bueno, de hecho Entonces, eso es lo que ha pasado aquí, es decir, la elección normalmente, recuerdo por ejemplo la elección del año 2012 entre Chávez y Capriles, claramente era la tendencia a favor de Capriles, y de repente en un momento cuando vino la transmisión y además con toda una serie de trucos, desde dejar los centros abiertos hasta determinada hora, y por supuesto los de más difícil acceso, de repente la tendencia se revirtió, ¿no? Una tendencia que además iba creciendo y parecía irreversible. Es decir, esto es un guión, aquí no hay nada nuevo, son las mismas prácticas, y claramente acá la pregunta es, porque incluso yo me preguntaba, aquí pareciera que ni siquiera el asunto es de exigir la segunda vuelta, porque es que si se logra la segunda vuelta y son capaces de hacer un fraude o llevar a este extremo la primera vuelta, pues en la segunda van a hacer lo mismo o hasta peor. O sea, en tal caso aquí debería haber una exigencia y una firmeza en cuanto a invalidar este proceso y que haya elecciones en tal caso como corresponde, y entender lo que significa un régimen como el del señor Morales en Bolivia. Tomo nota, por ejemplo, de sus comentarios con respecto al liderazgo de Mesa en este contexto. ¿Qué creen ustedes, ¿no? Y con esto tenemos que cerrar, pero su reflexión final, ¿qué creen ustedes que debe pasar hoy en Bolivia? ¿Cómo debe aglutinarse el liderazgo hoy en Bolivia? ¿Y cuál debe ser la exigencia entonces del pueblo boliviano en estas horas en las que ya tienen la oportunidad de estar en las calles y entonces urge conducción política de esa calle que hoy se ha encendido en Bolivia? Sí, cuando nos referimos a que Carlos Mesa no está a la altura de las circunstancias, no es tampoco ir en contra de lo que la población ha decidido y apoyado, sino entender que hay varias situaciones que dan a entender que esto es así. Por ejemplo, el domingo en su búnker de campaña, cuando dio el discurso a recibir los resultados preliminares, nunca llamó a que la gente salga a controlar el voto y demás, sino fue 2 horas después. Si se entiende, estamos en una reacción tardía ante una cuestión que se podría haber previsto por parte de un liderazgo fuerte. Lo que hoy necesitamos es un liderazgo fuerte que esté dispuesto a ir y a llevar a este cambio y esta fuerza con derecho, como ustedes hablaban, ¿no? La imposición y lo que está sucediendo, el hecho de que el régimen ya se haya quitado la máscara, implica varias cosas. Por ejemplo, ayer cuando estábamos en las calles, el ministro de Gobierno ha lanzado una advertencia directa hacia quienes estábamos ahí, diciendo que no se hacían responsables por lo que iba a suceder y que esperaban que nosotros tengamos una reacción tranquila, porque la policía y las Fuerzas Armadas estaban listas para reaccionar. ¿Qué es lo que ha empezado a suceder un par de horas después? La situación se está volviendo cada vez peor, y el tema de no tener un norte político es algo que ustedes saben, es que llega a cansar a la población que se moviliza espontáneamente. En ese sentido, lo que a nosotros nos preocupa es que no hay una búsqueda de realmente lo que se debería tener, sino lo que está sucediendo es: por favor, denme esa segunda vuelta, cuando en realidad hay un ganador legítimo de las elecciones. Exacto. En ese sentido creemos que lo mejor y lo que se puede hacer es articularnos, encontrar la manera de generar una estrategia y de encontrar las maneras para llegar. Hay un canto muy fuerte en la calle, ¿no? Evo, perdiste, ¿qué parte no entendiste? Ojalá esto le llegue a los políticos, porque es sumamente emocionante, es sumamente interesante la reacción de la gente. Es la clase media la que se está movilizando y la que está diciendo: ya no queremos más a esta persona. Ha habido un voto muy maduro por parte de la población, en el sentido de: no me importa quién, pero ya es el momento de un cambio, ya es el momento de que se salgan estas personas. Y en ese sentido,
vemos también un gobierno asustado y preocupado cuando la población se moviliza espontáneamente. Si damos un paso más allá, yo creo que se puede llegar a generar algo, y en ese sentido el apoyo que se nos pueda dar desde afuera, la visibilización de Bolivia como un país tan chico ante una circunstancia tan difícil es muy importante, y en ese sentido queremos agradecerles por el espacio porque es sumamente fundamental. Lo que está sucediendo aquí es la rearticulación del socialismo del siglo XXI con un lugar muy importante geográficamente que está justo al medio del continente. Y en ese sentido esto es fundamental. Acá adentro no solamente hay intereses del régimen de Morales, sino hay intereses de Cuba principalmente, de Irán, y vienen los de China, Irán, etcétera, etcétera, que vienen con una rearticulación del mapa de nuestro continente, del que debemos estar sumamente preocupados. Por lo tanto, lo que suceda acá en los siguientes días es fundamental para nuestro continente. Así es. Jorge y Juan Pablo, tenemos que ir a una pausa, y para nosotros fue un honor tenerlos hoy aquí se habla libertad, y la cuestión está en que no se dejen, y si no hay una ruta política, márquenlas ustedes los ciudadanos, porque no ganó Mesa, ganaron ustedes, ganó la libertad y hay que defenderla. Vamos a una breve pausa y ya volvemos en Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. De regreso en Aquí se habla libertad, hoy con Justo Navarro. Tenemos un programa además para desnudar el proyecto criminal de la historia moderna en América Latina. Y hablando con la verdad y duro. Así es. Y yo quiero comenzar este bloque donde vamos además a recibir a nuestros dos invitados con los que vamos a tener esta discusión. Pero yo quiero empezar este bloque leyendo una declaración, la declaración final del encuentro del Foro de Sao Paulo número 23, que no fue la de aquí de Caracas, sino la reunión de hace 2 años. Así es. La reunión de hace 2 años. Y yo quiero leer el párrafo de la declaración final para entender de qué se trata esto y cómo es que 2 años después estamos viendo América Latina encendida, considerando, por cierto, que el Foro de Sao Paulo se reunió en Caracas en julio de este año. Pero lo quiero leer, ¿no? Porque, insisto, algunos incluso en redes me han atacado que yo soy un conspirador, una teoría de la conspiración, que estoy viendo demasiado Netflix, que esto parece una película. Y que tienes un laboratorio también. Y que tengo un laboratorio. Sigamos subestimando 60 años de régimen cubano, sigamos subestimando al Foro de Sao Paulo y van a ver cómo vamos a tener una región prácticamente destruida. Pero les quiero leer esto rápidamente para presentar a nuestros invitados. La batalla por Venezuela es la batalla por el continente y por el mundo. El triunfo de las fuerzas revolucionarias en Venezuela representa el triunfo de todas las fuerzas de izquierda en el mundo entero y en especial en América Latina y el Caribe. Siendo la revolución bolivariana el blanco de ataque principal del imperialismo y sus lacayos, el movimiento revolucionario y progresista latinoamericano e incluso mundial no pueden hacer menos que tener como principal prioridad en sus planes de lucha y estrategias la defensa de la revolución bolivariana hasta sus últimas consecuencias.
últimas consecuencias. Lo dejo hasta ahí, vamos a presentar a nuestros invitados. Presento yo al primero, Orlando Avendaño, periodista y editor en jefe del Pan Am Post. Por cierto, acaba de escribir un maravilloso artículo que se lo he publicado el día de ayer. Y por cierto, titula o resume su artículo con esta frase: quien aún no haya entendido que la región está en guerra, terminará arrollado por el impacto de la realidad. Es un conflicto cuya disputa esencial es la libertad, el gran valor que la mayoría atesoramos y que unos cuantos han declarado objetivo a eliminar. Justo. Y también tenemos a otra persona que ha generado también demasiada cola en las redes sociales, es Emmanuel Rincón, abogado, escritor y columnista en la misma página web. Y él tiene un tuit que dice así: ojalá el próximo presidente de Venezuela, si llegamos a tener democracia, tome las medidas que hayan que tomarse, sin importarle si son populares o no, y sin importarle si es reelegido o no, pensando en el bien del país y en el futuro, y no en las próximas elecciones. Aquí él habla de una u otra manera lo que está sucediendo en Chile. O sea, no hay que doblegarse ante el chantaje de los criminales y de este proyecto. El chantaje de la violencia, como le he descrito. Bienvenidos Orlando y Emanuel, aquí será la libertad. Gracias, Pedro. Un gusto llegarte, lo sabes. No, gracias a ustedes. Es un honor tenerlos aquí a ustedes, y también que la gente está muy alerta en qué van a decir, qué va a decir Orlando, qué va a decir Emmanuel, porque han venido denunciando esto en las redes sociales, en su trabajo periodístico cada uno. Yo quiero hacer la primera pregunta y con esa quiero abrir el debate, ¿no? ¿Por qué no estamos frente a una teoría de la conspiración? Porque yo creo que esto es importante, que la gente lo entienda. Orlando y Emanuel, ¿por qué no estamos frente a una teoría conspirativa más? ¿Por qué no estamos frente a una teoría de la conspiración? Empezamos por Orlando. Porque los hechos sugieren lo contrario. Nosotros llevamos 60 años, más de 6 décadas, siendo ingenuos frente a la capacidad del castrismo de articular movimientos en la región para al final tener incidencia en el poder en cada nación, ¿no? Llevamos 60 años siendo ingenuos y hemos olvidado, eludido el hecho de que hay eventos que respaldan la idea y eventos que son explícitos hoy, que respaldan la idea completamente de que, bueno, el castrismo ha podido, ha logrado tejer una red criminal en la región con el propósito de ir subvirtiendo naciones, ¿no? En los 80s, prácticamente cada país, cada nación de la región que se atrevía a asomar reformas, digamos las pertinentes, las necesarias, automáticamente entraba en una espiral de violencia, ¿no? Y eso estaba muy, muy ligado a La Habana, lo estuvo siempre muy ligado. Fidel Castro, cada vez que se daban estos eventos, daba algún gesto que sugería, bueno, la relación estrecha entre el hecho y La Habana. Entonces, bueno, y más allá de los eventos, vemos cosas como esta declaración del 23º encuentro del Foro de Sao Paulo en Nicaragua, que fue hace 2 años, que es muy, muy reveladora. En verdad es una declaración que demuestra muy bien y manifiesta muy bien el propósito de quienes conforman el Foro de Sao Paulo, y no hay que olvidar el hecho de que 6 naciones, que digamos, 6 movimientos que en ese momento respaldaron la declaración, hoy son gobierno. Entonces es algo que no se puede tomar a la ligera. Como el foro llegó a tener 14 gobiernos, por cierto. Emmanuel, en tu caso, ¿qué pasa? ¿Conspiración? ¿No es conspiración? No, pues hablar de conspiración es bastante tonto si uno observa la realidad de lo que está pasando. Evidentemente, pues ellos llegaron a tener, digamos, una afluencia de gobierno más grande cuando estaba Chávez vivo. No porque Chávez era un genio de la política, sino porque tenía quizás más dinero que Bill Gates y que cualquier billonario del mundo, y con eso financió todos estos movimientos populistas en todo el continente. Obviamente, una vez acabado el dinero del petróleo, se cae la falacia de lo que es el socialismo en el continente, y allí empiezan a caer esos gobiernos. De hecho, si tú te pones a ver, por ejemplo, hablan de Bolivia, que Bolivia, a pesar de que es un país socialista, no tienen la catástrofe que viven en Venezuela, pero ellos han venido decreciendo su economía en los últimos años,
debido a que obviamente ya no cuenta con el financiamiento venezolano para seguir creciendo. Ellos han implantado, digamos, su narrativa a nivel continental y su proyecto siempre ha sido expansionista, ellos nunca lo han ocultado. Así es. Ellos han hecho alianzas, ellos han intentado, digamos, afianzarse en la región con un propósito muy claro, que es el de poder sostenerse, porque si ellos empiezan a perder el control de sus estados satélites, lo que es Cuba y Venezuela, naturalmente empiezan a perder poder en los organismos internacionales que pueden, por ejemplo, originar votos, como en el caso de la OEA, para convocar un TIAR o una Fuerza Armada Internacional que los derroque. Entonces, obviamente, en ese sentido, su carácter es expansionista. Su carácter expansionista es un mecanismo de protección para ellos. El que no lo vea, pues bueno, no sé qué problemas cognitivos tiene, la verdad. Emmanuel, Orlando, yo tengo una pregunta aquí que la tengo aquí desde anoche. Yo venía pensando, y es: ¿qué pasa con Duque, con Bolsonaro? ¿Qué pasa con Macri? ¿Qué pasa con Piñera? Que no actúan. ¿Qué pasa? Que no dice, mira, esta gente va en serio y se está metiendo en mi casa. O sea, si son expansionistas. ¿Qué creen ustedes que está pasando hoy con estos líderes de democracias occidentales? Pero me lo van a responder luego de la pausa, Katherine. Vamos a una pausa y ya volvemos en Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró su total apoyo y respaldo a la movilización convocada para hoy en Caracas y el Zulia, en rechazo a las condiciones inhumanas en las que viven los maravinos. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, afirmó que cerca del 60% de los profesionales han dejado sus trabajos por los bajos salarios. Que los trabajadores venezolanos hoy nos encontramos en extrema pobreza, producto de los salarios que paga el que dice ser presidente de la República por la labor que realizamos en nuestros hospitales. Hoy, a diferencia de junio del 2018, cuando el gremio de enfermería valientemente convocó a un paro nacional, estamos en peores condiciones. Ayer estábamos en una emergencia humanitaria compleja, hoy estamos en una catástrofe que no solamente afecta la vida de nuestros usuarios, sino que también está cobrando la vida de nuestros profesionales, porque hoy no tenemos cómo resolver problemas de salud. Y hoy en nuestra casa hay hambre, hoy en nuestra casa no podemos cómo alimentar a nuestra familia. En internacionales, en Chile, ciudadanos se trasladan en camiones por la falta de transporte público. Presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, en España, aseguró que la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos pone fin a la afrenta moral. Y en los deportes, el extenista italiano Andrea Gaudenzi, de 46 años, fue elegido por unanimidad presidente de la ATP. 11:36. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross, únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Estamos de vuelta aquí en Se Habla Libertad con dos grandes invitados polémicos, amados y odiados por América. Tenemos a Orlando Avendaño, periodista y editor en jefe del Pan Am Post, y Emmanuel Rincón, abogado, escritor y columnista del Pan Am Post. Dejo una pregunta al aire y es, ¿qué está pasando? Si sabemos que es un estado expansionista, tiene sus tentáculos por toda Iberoamérica, ¿qué pasa con Duque? ¿Qué pasa con Macri? ¿Qué pasa con Piñera? ¿Qué pasa con Bolsonaro que no actúan? Bueno, la pregunta también me la hago yo. A ver, está ardiendo el continente. Está ardiendo y la amenaza está latente, porque además la han alzado los autores intelectuales de este caos, de la anarquía que está padeciendo la región. Yo creo que es inminente, dado la forma casi viral en la que se ha ido contagiando esto, que se empiecen a asomar estas, como lo denominó Diosdado Cabello, brisas bolivarianas por Colombia. Yo creo que Colombia es esencial en este proceso. Yo imagino, quiero suponer, estoy especulando, que el gobierno de Iván Duque está tomando todas las precauciones considerables, como por ejemplo ya lo anunció Jair Bolsonaro, quien dijo de manera muy franca que ya tiene el ejército preparado para cuando se prenda la primera llamita en Brasil. Entonces, no sé, realmente no sé qué están esperando. El hecho de que está ardiendo la región habla de la urgencia por solucionar el gran problema, que es el foco que ha esparcido este caos en la región, que es el régimen de Nicolás Maduro, el foco operativo, el foco financiero. Es eso, es la urgencia de solucionarlo. Orlando. No, Emmanuel. Emmanuel. Mira, yo pienso que en todos estos procesos siempre es muy importante la imposición de narrativas que permitan acciones. Sí. Yo estoy plenamente convencido de que hay mandatarios o parte de los mandatarios de la región que sí están convencidos de que ya es necesario una intervención militar. Pero hay otros que quizás no están del todo convencidos, u otros que a lo mejor sí están convencidos, pero que temen que, digamos, sus decisiones no sean muy populares en sus países, y lo mismo que digamos, el tuit que leíste anteriormente, que sean opiniones, decisiones impopulares entre su gente y que pueda causarle estragos internamente. Por ejemplo, Marta Lucía Ramírez, que es la vicepresidenta de Colombia, ha sido sumamente enfática, y ella, estoy seguro que si por ella fuera, estaría en la frontera atacando con un fusil a Venezuela. Pero, digamos, no han sido igual de transparentes en otras partes. Bolsonaro, que estoy seguro que también lo haría, también lo piensan precisamente por eso. Entonces, yo pienso que la consolidación de una narrativa, no solamente dentro de Venezuela, sino al exterior, es por eso que, digamos, que salen a atacar tanto a los chavistas cuando se alerta de que son un peligro para la región, porque ese es el único argumento que a ellos los pone a temblar, de que ellos se conviertan realmente en la amenaza para todos y que los países finalmente deciden que tienen que actuar contra ellos. Esto no va a ocurrir hasta tanto salgan o sigan saliendo incluso venezolanos que se dicen llamar opositores, hasta incluso el segundo vicepresidente de la Asamblea, que dice que es falso, que la narrativa de que el chavismo es un peligro para la región es completamente falsa y que somos conspiranoicos y todas las sandeces que ellos dicen. Eso para mí es un intento nada más de seguir encubriendo al régimen y de que sigan, digamos, estando cómodos en el poder. La única forma es eso, seguir alertando al mundo, seguir diciendo, seguir evidenciando el carácter expansionista, y que evidentemente, si no se actúa contra ellos rápidamente, digamos, las repercusiones o las consecuencias van a ser drásticas para todos. Sí, ahí, Emmanuel, justo conectándolo con lo que dices, algunos sostienen que afirmar que desde Venezuela opera este músculo capaz de, digamos, hacer que esta brisa bolivariana encienda la pradera, es una forma de reconocer que el régimen está fuerte, y que eso más bien es contraproducente, porque realmente ellos no pueden. Y bueno, entre ellos tenemos al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, ¿no?, que dijo que un régimen que, entre comillas, sobrevive día a día, no puede tener incidencia en lo que pasa en la región.
¿cuál es el argumento para responder a eso, ¿no? Porque pareciera que eso también inhibe un poco el hecho de asumir responsabilidades. Es decir, pareciera que muchos no quieren públicamente afirmar que esto es un proyecto hegemónico, continental, extracontinental, de vocación criminal con vocación expansionista, pero algunos piensan que también darle ese peso al régimen venezolano pues es darle fortaleza, ¿no? ¿Cómo crees tú, ¿no?, que debemos atacar esta narrativa? Y después me gustaría también escuchar la opinión de Orlando. Mira, digamos, es totalmente falso que el régimen esté débil. Tienen desde el 2012 quizás diciendo que el régimen está débil, el régimen está débil, el régimen está cada vez más aislado, y tenemos 8 años escuchando lo mismo, y es totalmente, digamos, estúpido seguir con una narrativa que ya tiene casi una década. Sí, tan débil que se fue de viaje a Azerbaiyán a la cumbre del movimiento no alineados, ¿no? Muy débiles ellos. No, es absurdo. O sea, seguir menospreciando lo que hace el régimen es totalmente estúpido. O sea, seguir diciendo que ellos son débiles, que no tienen poder, que no tienen fuerza, es totalmente absurdo. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, la fuerza que tienen ellos es real, la influencia que tienen ellos en el continente es real, y digamos, a pesar de que han quebrado al país, siguen teniendo de cierta forma músculo financiero gracias al narcotráfico, gracias al oro y gracias al petróleo. No es el músculo que tenían hace 10 y 15 años, pero si Cuba hizo estragos en el continente sin tener ni un dólar, sin tener casi que ni sal en las playas, entonces ahora imagínate Venezuela. O sea, es totalmente absurdo. Sí, yo no coincido con Emanuel en que alzar el relato de que el chavismo es una amenaza en la región los hace temblar. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es un gesto de soberbia gigante por parte del chavismo y el castrismo, que también se convierte en una especie de juego de la gallina, ¿no? Frente a la cobardía de ciertos movimientos en la región o de ciertos jefes de Estado, que recientemente de hecho se unieron en un movimiento con el propósito de contraponerse a UNASUR, que creo que es el grupo, no sé si es de Bogotá, no recuerdo Prosur, bien. en Santiago. Prosur, claro. Cierto. Frente a la cobardía y frente a su incapacidad de hacerle frente al enemigo, ellos han optado por, bueno, vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? Hasta dónde nos permite a nosotros avanzar, y hasta ahora han demostrado, han ratificado una y otra vez con la última gran hazaña, lamentable gran hazaña de Sebastián Piñera, que no tienen la voluntad de realmente hacerle frente a esta amenaza. Y frente a ellos, bueno, ellos van conquistando terrenos, pero un juego de la gallina, ¿no? Donde ambas partes están viendo hasta qué punto están dispuestos a avanzar sin terminar chocando el uno con el otro. Y hasta ahora los buenos de la película han terminado por apartarse y dejar que el chavismo y el castrismo avance, ¿no? Pero creo que es eso, creo que simplemente están pulsando las fuerzas para ver cuál es capaz de ceder y cuál se impone. Por parte del castrismo y el chavismo, yo creo que es un gesto de soberbia, porque en términos financieros y en términos políticos el castrismo no es lo que fue hace unos 4 o 5 años, y sobre todo considerando el contexto regional, ¿no? La participación de actores como Duque, Bolsonaro y Trump, que hoy deberían convertir un contexto muchísimo más desfavorable para el castrismo, pero hasta ahora eso no se ha visto. Orlando, hablaste de gestos y, Manuel, de responsabilidad. A Guaidó le quedan 73 días a partir de mañana para llegar al 5 de enero. 73 días y no hemos llegado al cese de la usurpación. ¿Cuál es lo más peligroso? ¿Qué es lo más peligroso que enfrenta la ciudadanía venezolana, que enfrenta el continente si no llegamos al cese de la usurpación? Solo 73 días. Bueno, depende de a quién le pregunten, ¿no? Porque ellos han sugerido que Guaidó va a estar ahí, dure lo que tenga que durar. Son 365 días más, serán 365 días más. Mira, yo creo que la oportunidad de Guaidó nunca la vamos a lograr concertar de igual manera. Creo que esa plataforma ha sido nuestra gran oportunidad en estos 20 años, y creo que es muy lamentable dejar que pase. Nunca vamos a poder concentrar un respaldo internacional como el que se logró con Juan Guaidó, pero bueno, llegará el momento en que tendremos que buscar alternativas, ¿no? Ya hoy, 9 meses después, ya creo que es inútil, es
es un poco ingenuo seguir... a ver, uno todavía le apuesta, me van a caer encima algunos, porque uno todavía le apuesta a lo que significa el proceso Juan Guaidó, pero, oye, ya tenemos 9 meses, estamos a punto de terminar el año, va a venir un lío institucional muy duro en enero y creo que hay que ir pensando en alternativas. No sé cuál, no veo ninguna, lamentablemente, sólida que pueda lograr algo similar a lo que se logró con Juan Guaidó. Es lamentable que se deje pasar esto y por eso también nuestra urgencia, ¿no? Y el papel que tenemos como ciudadanos, de exigir y de imponernos frente a la agenda de los grupos políticos partidistas. Así es. Tenemos que ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa yo quiero dejar una pregunta, digamos una provocación, ¿no? A la par de todo lo que está pasando y entendemos la crisis y sabemos que esto está orquestado, que es un plan, sabemos que estos gobiernos no están respondiendo como deberían, digamos, están respondiendo solamente para apagar el foco interno, pero no entendiendo esto como un problema que no se puede contener en sus fronteras, que sale de ellas y es continental. Pero esto ha hecho salir nuevamente el debate sobre el presidencialismo en América Latina, ¿no? Porque, bueno, pareciera que América Latina está condenada a ser una región inestable y más si, bueno, si está asediada y azotada por un proyecto criminal como este. Entonces, les voy a dejar la pregunta en el aire. ¿Ustedes creen que el problema de América Latina es el presidencialismo? O sea, ¿creen que hay que pensar en otras formas del ejercicio del poder desde el punto de vista de la autoridad en América Latina para que eso signifique que nuestra región pueda salir a flote y adelante? Se las dejo para que me la respondan al regreso de la pausa. Y por cierto, quiero aprovechar de felicitar y de saludar a Dignora Hernández, nuestra diputada, que además me acaba de responder en Twitter y me acaba de poner: más que una brisa, lo que recorre América Latina es una peste. Así que gracias por el comentario, Dignora, sé que nos estás escuchando. Vamos a la pausa y ya regresamos con más De Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Última parte de Aquí se habla libertad, por aquí por RCR. Dejamos una pregunta en el aire para Orlando Avedaño y Emanuel Rincón, quienes son nuestros invitados el día de hoy. Una especie de travesura, ¿no? De provocación en cuanto a la reflexión de nuestra región, ¿no? ¿Es el problema el presidencialismo? Es decir, ese sistema de gobierno es el problema. Emanuel, te escucho. Mira, yo no estoy muy convencido de que sea el presidencialismo el problema. Yo creo que digamos, los problemas han sido, más allá de estructurales, han sido, digamos, de todo tipo cultural, por así decirlo. Ha sido nuestra idiosincrasia, ha sido lo que venimos arrastrando desde hace muchos años. Fíjate que en España tienen 3 años tratando de establecer la figura de primer ministro y todo lo demás y no han podido hacerlo por la coyuntura que ellos enfrentan. Yo creo que más allá de que sea el problema digamos, del sistema presidencial, yo lo propuse ya hace un par de meses. Yo creo que en Venezuela, debido a las condiciones en las que estamos,
deberíamos exigirle un poco más a las personas que vayan a desempeñar cargos públicos. Yo lo dije públicamente, creo que para acceder a ciertos cargos es necesario que, digamos, sean profesionales, que tengan algún título profesional, que tengan, digamos, estudios que ameriten... meritocracia. Sí, esto naturalmente no es que nos va a asegurar de que ya sea un éxito porque ya es profesional, porque obviamente han habido profesionales que también han sido una catástrofe como presidente, pero es al menos un pequeño filtro. Y yo pienso que hay que avanzar el debate en cuáles requisitos se pueden establecer al respecto. Otra de las cosas que he leído es que quizás creo que pueda ser una buena idea eliminar la reelección inmediata. Creo que también podría ser una solución a esto, de que los presidentes estén pensando más en su reelección que en resolver los problemas puntuales del país y en pensar a futuro. Y pienso que podría ser quizás otra de las soluciones. Realmente que esto es un debate largo, no es algo que uno pueda sentar a decir ligeramente en 5 minutos, pero pienso que no es tanto el problema del presidencialismo, sino las condiciones que hay hoy en día, por lo menos en Venezuela, que no son las mismas que en Chile, que no son las mismas que en Argentina, que no son las mismas que en otras partes, para digamos, afianzar o cambiar, digamos, los métodos populistas que utilizan los presidentes que hoy en día hay en la región y en el país para seguir en el poder. Orlando. Yo solamente diría que, con respecto a esto, porque también coinciden que es un debate demasiado amplio, pero solamente diría que quizá lo poco conveniente que sería para nosotros que Estados Unidos no fuera una nación sumamente presidencialista, ¿no? Sobre todo en este momento. Es lo único. Creo que el hecho de que Estados Unidos sea una nación, bueno, que se reduzca en muchos casos la figura del presidente hoy es conveniente. Así es, yo ahí coincido. Ciertamente esto es un debate, yo insisto, yo lo dije como una provocación inicial. Podríamos hacer probablemente muchos más programas con esto. Es para que el status quo tiemble. Pero ciertamente yo tiendo a inclinarme también a la opinión de Manuel, más allá de un tema de si es presidencialismo o no, es un tema cultural y obviamente un tema de los mecanismos que dentro de ese sistema existen para limitar el poder. Es decir, no siempre es cuestión de la persona que lo ejerce, sino también de lo ilimitado que puede ser ese poder, y ahí la reelección, por supuesto, es algo que nos debe invitar a reflexionar, como probablemente el primero de los debates que hay que dar, ¿no? Pero ciertamente es una reflexión que hay que dar, sobre todo cuando uno ve lo que ocurre en una región que prácticamente está siendo sometida constantemente y pareciera que no hay mecanismos de respuesta eficientes para solventar pues crisis políticas, y más cuando vemos que están constantemente pues digamos, incentivando esas crisis políticas. Así que bueno, les agradezco muchísimo el habernos acompañado hoy. Este debate lo vamos a continuar y van a ser invitados próximamente al programa. Siempre será un placer tenerlos acá. Y sigan, hay que seguir con la verdad. Seguimos todo. Hay que seguir y muy alertas a estas brisas que están encendiendo la pradera. Vale, bueno, hasta luego. Gracias, chicos, cuídense. Bien, hablábamos con Orlando Avendaño y Emanuel Rincón del Pan Am Post. Un debate interesante, unas reflexiones muy interesantes, justo. Sí, y aquí decía alguien por YouTube que había que aplicar el R2P, que qué pasaba, y hay que decir algo. El resultado de unos diálogos a espalda del ciudadano oxigenó al régimen y extrapoló esto a la ONU. Y hoy Venezuela está sentado en la ONU. El R2P de una u otra manera hoy no es posible. No es posible. Y es el resultado del chantaje, de la mediocridad de una dirigencia política que no ha hablado con la verdad. Porque está respondiendo a sus intereses. Y Guaidó, te quedan 73 días. 73 días y hay que ejercer el poder. Porque para enero es muy tarde. ¿Cuántos niños hoy están traficando con sus órganos, que lo están vendiendo como esclavos? La trata de blanca es real y verdadera. La familia es desdibujada y te quedan 73 días y hay que actuar, porque la brisa bolivariana de Diosdado Cabello sigue expandiéndose y está demostrando que van con todo. Así que hay que alzar la voz, los ciudadanos, los venezolanos y Iberoamérica. Tienen que entender que la voz del ciudadano siempre tiene que estar por encima del político, siempre. Y quien lo haga mal, pues será castigado. Así que el mayor enemigo de la autoridad es el desprecio y hay que avanzar. Así es, esa es la reflexión que nos queda.
y lo he repetido en cada declaración que he dado en estos días, nunca podemos dar la libertad por sentada ni la democracia por sentada. Creer que la tenemos y creer que por tenerla no hay que hacer nada por ella es lo que nos puede llevar sencillamente al despeñadero. Así que creo que esa es la gran lección que nos queda. Y a quienes todavía tienen libertad y que pareciera que sueñan con vivir en Venezuela, les digo, no destruyan los países en los que están protestando y generando caos. Vénganse a vivir para acá y aquí los esperamos. Y vean si esto es el paraíso que ustedes dicen. Eso es lo que tienen que hacer. Pero lo más importante de esto es entender que la libertad es tarea de todos los días. Gracias, Justo, por acompañarnos. Gracias a quienes nos sintonizaron. Nos escuchamos la próxima semana en otro Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad.